En este vídeo seguimos avanzando sobre el quinto tema del curso de programación. Y lo que veremos en concreto son las clases inmutables y las referencias de objetos en Java. Y para entender bien este concepto de inmutabilidad, antes es muy importante que tengáis claras las referencias a objetos en Java. Es decir, se debe tener claro que cuando estamos utilizando objetos en Java, esos objetos son referencias, son punteros que apuntan a un lugar de memoria donde se encuentra esa instancia. Entonces se debe tener mucho cuidado cuando queremos crear una clase inmutable y hay referencias a objetos, ya que un objeto inmutable lo que implica es que no se puede modificar. Entonces siempre que tengamos tipos primitivos y asignemos un nuevo valor, no habrá problema. Pero si en vez de tener un tipo primitivo tenemos un objeto, como tenemos una referencia a ese objeto en memoria, deberíamos tener mucho cuidado a la hora de implementar este tipo de clases. Os recomiendo que si no habéis visto el vídeo anterior del curso, donde explicábamos la diferencia entre paso por valor y paso por referencia, lo veáis, ya que es un concepto muy importante a la hora de entender bien cómo crear clases inmutables en Java. Y bien, tal y como hemos comentado en la introducción, una clase inmutable es aquella cuyo estado interno no se podrá modificar una vez se haya creado una instancia de esa clase. Es decir, si creamos una instancia de un objeto que es inmutable, una vez hemos creado esa instancia, ya nunca más se van a poder cambiar sus valores. Y este tipo de clases tienen muchos beneficios, sobre todo cuando estamos programando con procesos, con más de un hilo, no hará falta una sincronización sobre el estado de un objeto, ya que ese estado no va a cambiar nunca. Entonces, para este tipo de aplicaciones es muy útil. Además, esta inmutabilidad pues, agrega seguridad a la aplicación y es mucho menos propensa a errores, ya que tanto el comportamiento como el estado ya no van a cambiar después de su creación. Y un ejemplo muy típico de clase inmutable en Java es la clase string. Esta clase, al ser inmutable, siempre que creemos una instancia, su valor no va a poder ser modificado. Y ahora es cuando pensáis, ¿cómo que no puede ser modificado si continuamente estamos cambiándole el valor a una string? Entonces, aquí lo que sucede realmente no es que no se pueda cambiar. Se puede cambiar, porque ya habéis visto que a las strings les cambiamos el valor. Pero aquí internamente lo que sucede es que cada vez que asignamos a una string un nuevo valor o hacemos cualquier modificación sobre dicha string, lo que se hace es crearse una nueva instancia. Y esa nueva instancia tendrá un nuevo objeto de la clase string con esos cambios realizados. Por ejemplo, aquí tenemos la string s, hola. Entonces, si yo luego hago s igual a s más mundo, aquí realmente se está creando un nuevo objeto, una nueva instancia de la clase string, con el contenido hola mundo. E incluso, si únicamente hubiera cambiado una letra, o le hubiera pasado una letra mayúsculas, también se crearía un nuevo objeto, porque las strings son inmutables. Una vez se ha creado esa instancia, no se puede modificar ninguno de sus caracteres. Cualquier operación lo que hará será crear una nueva string. Y bien, pasemos a la siguiente diapositiva para hablar con más detalle de las strings en Java. Realmente, en Java existen dos formas de crear un objeto de la clase string. Una de ellas es mediante la asignación literal, que es como lo hemos hecho hasta ahora, y otra a través del constructor, como hacemos con cualquier otro objeto. Entonces aquí tendríamos dos formas de crear una string. Como lo hemos hecho hasta ahora, string cadena 1 igual a hola mundo, y luego string cadena 2 igual a new string, entre paréntesis, hola mundo. Entonces aquí estamos utilizando un constructor de la clase string. Es la típica forma de crear una instancia de una clase a través del new. Sin embargo, en las strings aquí hay una diferencia muy importante entre hacerlo de una forma y hacerlo de la otra. La diferencia es que cuando creamos una string con un literal, lo que hace Java realmente es, a través de su máquina virtual, buscar esa string en un pool de strings que ya existe. Entonces, ese pool de strings contendrá pues, todas las strings que hayamos definido de esta forma a través de nuestra aplicación. Entonces, lo que hace es buscar a través de ese pool y si encuentra alguna string con ese mismo valor, lo que hace es retornar su dirección de memoria. Entonces, realmente esto se hace para trabajar de forma más eficiente. Y si no existe en esa pool de strings ninguna string con ese valor, pues la máquina virtual Java crea una nueva en esa pool y retorna la dirección de memoria. Esto es una forma de mejorar la eficiencia, ya que estamos reutilizando la memoria. Si, por ejemplo, tenemos 10 strings y las 10 strings tienen el mismo contenido, hola mundo, en este caso, ¿para qué reservar espacio de memoria individual en cada una de ellas si tienen el mismo valor?
Pues lo que se hace es asignarle a todas ellas la misma dirección de memoria donde está esa string almacenada en el pool de strings. Entonces aquí habrían problemas si esas strings no fueran inmutables, ya que como están apuntando todas a un mismo espacio de memoria, cualquier cambio en una de ellas afectaría al resto. Pero al ser las strings inmutables, cuando cambiemos el valor de una de ellas, en ningún momento se estará modificando el valor de esa string a la que apunta en el pool de strings. Sin embargo, luego tenemos el segundo caso, cuando utilizamos un constructor. Aquí lo que se hace es crear un nuevo objeto de la clase string, una nueva instancia, pero al hacerlo de esta forma se almacena en el heap de la memoria. Es decir, independientemente de si existe o no esa string en el pool de strings, aquí estamos creando una instancia nueva. Estamos reservando un espacio de memoria específico para esta instancia, para esta nueva string. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que hacerlo con el constructor es menos eficiente porque vamos a tener que construir siempre, vamos a tener que reservar siempre espacio para ese nuevo objeto. Mientras que si lo hacemos de la otra forma, ganaremos eficiencia porque están compartiendo un espacio común todas esas strings que estamos declarando de forma literal. Es por ello que es más recomendable utilizar asignaciones literales al crear las strings, ya que son más eficientes y nos evitan pues, la creación de objetos innecesarios en el heap, tal y como dice aquí. Sin embargo, pues puede haber ocasiones en las que nos resulte útil crear las strings a través de este constructor, ya sea o para hacer una copia o para crear la string a través de otro tipo de datos, como por ejemplo, pues a través de una array de chars, crear una string. Pues lo haremos a través de ese constructor. Y bien, para que se entienda todo esto mejor, veamos dos ejemplos. Tenemos una clase donde declaramos dos strings, s1 y s2. Ambas las creamos a través de newString y en ambas vamos a asignar el mismo contenido, hola mundo. Entonces realmente estas dos strings tienen el mismo contenido, pero son instancias distintas, ya que al crearlas a través de newString, lo que haremos será reservar un espacio de memoria para esta string s1 y otro para la string s2. Por lo tanto, aunque tengan el mismo contenido, las instancias son completamente distintas. Entonces, ¿qué sucede aquí en este primer caso? Que cuando yo comparo S1 con S2 con el igual, aquí realmente estoy comprobando si ambas instancias son la misma, es decir, si apuntan al mismo espacio de memoria. Y como en este caso no es así, ya que son instancias completamente independientes, esto me devolverá un false, por lo tanto me indicará que son distintas. Sin embargo, si en vez de hacer S1 igual a S2, hacemos S1.equals S2, esto lo que comprueba es que el contenido sea el mismo. Como S1 y S2 tienen el mismo contenido, ya que ambas instancias dentro tienen hola, espacio, mundo, entonces este if sí que me devolverá un true. Por lo tanto, me indicará iguales, ya que el contenido es el mismo. Sin embargo, veamos el siguiente ejemplo. Aquí lo que hacemos es crear estas dos strings, S1 y S2, pero de forma literal. Es decir, hola mundo y hola mundo. Y luego hacemos estas dos comparaciones de nuevo. Ahora cuando hagamos if S1 igual a S2, esto me devolverá un true. ¿Y por qué me devuelve un true? Porque realmente cuando estamos haciendo esta asignación literal, estamos almacenando en ese pool de strings una string que se llama hola mundo. Si no existe, porque es la primera instrucción, se generará ese string y se devolverá un puntero a esa string del pool. ¿Qué sucede cuando declaro una nueva string con el mismo contenido? Que se buscará en ese pool de strings. Y si encuentra una string con ese mismo valor, me devolverá la referencia. Por ello, S1 y S2 apuntan al mismo espacio de memoria, que es esa string que está en el pool, cuyo contenido es hola mundo. Por ello, si hago S1 igual a S2, como ambas apuntan al mismo espacio de memoria, esto es verdadero y me imprimirá iguales. Entonces, en este caso, será true tanto esta condición como la de abajo, ya que la de abajo realmente compara que el contenido sea el mismo. Y evidentemente, pues si apuntan al mismo contenido, van a tener el mismo contenido, porque comparten ese mismo espacio de memoria. Es por ello que se mostrará iguales tanto en la primera condición como en la segunda. Pero ahora aquí podría surgiros una pregunta, y es, ¿qué sucede si yo modifico S1 o S2? ¿No apuntan los dos a la misma dirección? Por lo tanto, si yo, por ejemplo, en S2 le digo igual a hola mundo 2, también se debería modificar S1. Pero no es así porque las strings son inmutables.
Entonces aquí se puede ver la ventaja de tener esta inmutabilidad, ya que al crear una nueva instancia, cada vez que cambiamos el valor, en ningún momento estaremos modificando a todas las otras instancias que apunten a ese mismo espacio de memoria, ya que en el momento que haga una modificación sobre S2, el espacio de memoria será otro distinto, ya que creo una nueva instancia que apuntará a otro espacio. Entonces, una de las ventajas de esta inmutabilidad es que mejora la eficiencia a la hora de ir reservando memoria y asignándola, ya que muchas strings podrán compartir un mismo espacio de memoria y si alguna de ellas en algún momento decide cambiar su valor, pues no afectará a las otras. Entonces, tal y como acabo de decir, pues aunque S1 y S2 apunten al mismo espacio de memoria, la inmutabilidad de las strings hará que las modificaciones en S1 no afecten a S2 y viceversa tampoco. Si yo modifico S2, no afectará a S1. Entonces es muy importante entender bien esta inmutabilidad a la hora de crear nuestras propias clases inmutables. Entonces pasemos a la siguiente diapositiva donde veremos pues, cómo crear una clase inmutable en Java. Entonces para ello hay que seguir varias pautas. En primer lugar, debemos declarar todas las variables de instancia como final. Al ponerlo como final, garantiza que una vez hemos asignado un valor, ya no se podrá cambiar. Además, no se puede proporcionar ningún método que permita modificar las variables de la instancia. Es decir, no se podrá incluir ningún setter, ya que ese objeto, una vez se haya instanciado, no se podrá cambiar absolutamente ningún atributo de él. Deberá ser inmutable. Además, la clase también la vamos a declarar como final. Esto nos permitirá no poder heredar su comportamiento. Ninguna otra clase va a poder extender de una clase declarada como final. Esto también veremos ejemplos en la siguiente unidad cuando veamos la herencia. Y además, muy importante este detalle, que es lo que acabamos de hablar ahora. Ningún método debe devolver una referencia a una variable de instancia. Si tenemos un getter y ese getter está devolviendo un atributo de la instancia que es un objeto, tendremos un problema, porque al devolver ese objeto, estaremos devolviendo una referencia a ese objeto y podrá ser modificado. Por lo tanto, no se debe devolver esa referencia. Lo que se debe hacer es devolver una copia de ese objeto. Entonces, tal y como dice en el punto 5, si la clase tiene variables de instancia que son objetos, se deben crear copias de estos objetos, en lugar de almacenar las referencias. Muy importantes estos puntos 4 y 5 para entender bien la inmutabilidad. Entonces, cualquier getter deberá devolver una copia del objeto de la instancia. Así se va a evitar que se pueda modificar desde fuera de la clase, porque realmente esa instancia se trata de un puntero. Entonces, para terminar, pues veamos un ejemplo de cómo aplicar todo esto a una clase inmutable en Java. Para ello hemos creado una clase que se llama objeto inmutable. Y esta clase tendrá tanto un entero, como una string, como un punto, que es una instancia de la clase punto que hemos desarrollado en esta unidad. Entonces, como podéis ver, en primer lugar, lo ponemos todo como final. Esto lo que implica es que una vez asignemos un valor, ya no podrá ser modificado ni el entero, ni la string, ni el punto. Pero claro, en este caso en el punto mucho cuidado porque P es una referencia a un espacio de memoria de una instancia de la clase punto. Entonces, luego tendríamos el constructor de este objeto inmutable, el cual recibiría un entero, una string y un punto. Entonces, aquí en primer lugar, al n de la instancia, al entero, le asignaremos el valor de n que hemos recibido como parámetro. Al atributo s de la instancia le guardaremos una string que recibiremos como parámetro y la invocaremos a través de newString, pasándole el valor de s que estamos recibiendo también como parámetro. Y finalmente tenemos el dis.p igual a new. Muy importante aquí esta instrucción. Entonces estamos indicando que el punto de la instancia será igual a un nuevo punto. Es decir, voy a crear un nuevo punto. No voy a asignarle este p, porque este p es un puntero. Esto es una referencia a un punto. Entonces, para olvidarme de esa referencia, lo que hago es crear un nuevo punto, obteniendo de ese mismo punto, de esa misma instancia, tanto x como y. Entonces, lo que hago es crear, a través de ese constructor, un punto nuevo que será el que se guardará en la instancia del objeto inmutable y lo tendremos en P. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y luego, en este objeto inmutable tendríamos tres getters. Un getter que me devolvería el valor de n, que es entero, otro getter que me devolvería el valor de esa string s, y finalmente otro getter, muy importante aquí también, que me devolverá el punto. Y de nuevo, lo que voy a enviarles es una copia de la instancia del objeto de la clase punto que tengo en la instancia. De este modo, en ningún momento estoy devolviéndole
el P de la instancia, porque si le devuelvo el P de la instancia, desde fuera se podrá modificar, ya que ese P será una referencia a un espacio de memoria donde apunta esta instancia. Por lo tanto, para que sea completamente inmutable, en ningún momento debo ofrecer al exterior esta instancia. Lo que hago es ofrecer una instancia nueva, creándola a través del constructor, pero que tenga pues esos mismos parámetros. En este caso cogería el valor de x de la instancia y el valor de y. Crearía esa nueva instancia y la devolvería a través del getPunto. De este modo sería imposible modificar tanto n como s como p. Sería completamente inmutable. Y aquí ahora quiero haceros una pregunta y quiero que lo penséis. Fijaros que para las strings estoy creando una nueva instancia de la clase string con ese valor s que recibo como parámetro. Y esto lo utilizo tanto al crear el objeto inmutable como al hacer el getter de esa string. Y ahora pregunto, ¿esto es necesario? ¿Debo hacerlo estrictamente así? ¿O podría hacer this s igual a s? Y bajo lo mismo, en vez de return new string, devolver s. Return de s. No hace falta crear una nueva string. Entonces quiero que penséis si realmente para mantener la inmutabilidad, realmente se debe hacer así, obligatoriamente, o tengo la opción de poner s sin ningún problema. Entonces pensadlo un momento, pausad el vídeo si hace falta, y luego ya, una vez lo hayáis pensado como mínimo, seguís con el vídeo y veis realmente la implicación que tiene esto. Y bien, pasemos a ver realmente si podíamos hacerlo de la otra forma. Es decir, this s igual a s y return s. Pues por supuesto que lo podemos hacer así. ¿Por qué? Pues porque las strings son inmutables. Entonces, si yo quiero crear una clase inmutable y una string ya es inmutable, entonces haga lo que haga, esa string original no la voy a poder cambiar el valor si es inmutable. Entonces, aunque le pase una referencia a este constructor y aunque este getter devuelva una referencia, al cambiar ese valor desde fuera, desde cualquier otra clase, en ningún momento voy a poder cambiar el s de la instancia, ya que una string es inmutable. Entonces se podía hacer de esta forma sin ningún tipo de problema. Precisamente estamos hablando de eso, de que las strings son inmutables. Entonces lo podríamos hacer tanto de la forma anterior como de esta. Incluso de esta sería mejor, más eficiente, ya que no debemos crear siempre una instancia. Entonces, de hecho, la forma más correcta sería hacerlo así. Aunque bueno, de las dos formas funcionaría perfectamente esta clase inmutable. Pero lo que me interesa realmente es que profundicemos ya un poco más en todo esto para que se entiendan bien las referencias y cómo funciona Java cuando tenemos objetos. Y bien, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo, una vez hemos asimilado bien todos estos conceptos, empezaremos ya con los arrays y arrays list de objetos. Pero bueno, eso como digo ya en el siguiente vídeo.